Muy buenas amigos, bienvenidos al canal. Aquí Cristian Ballesteros y os vengo con una información que puede ser muy importante para el futuro del país, porque se está hablando muchísimo de que la llave de la próxima presidencia de El Salvador la puede tener nada más y nada menos que la actual primera dama, la señora Gabriela de Bukele, y por dos aspectos importantes. Uno, porque Bukele ya ha anunciado públicamente que no se va a presentar a la reelección porque no se lo permite la Constitución, es decir, acabaría su mandato presidencial en 2019, pero esto, amigos, es bastante curioso porque se abre la vía de que, ya lo explicamos en un vídeo en el canal, hay varios recursos legales que se podrían implementar para que Bukele pudiera continuar al cargo una vez que llegue esa fecha en 2019, pero como esto de momento no se ha traducido en ninguna propuesta real, están surgiendo muchas especulaciones de quién puede ser la persona incluso designada por el propio Bukele para seguir en la presidencia del país cuando él acabe su mandato, y uno de los nombres que está saliendo a la palestra es el de su propia mujer, es decir, de Gabriela de Bukele. Incluso se ha dicho también que alguno de sus hermanos podría estar bien colocado para asumir la presidencia, que estuviese durante una legislatura más y que después ya Bukele se pudiera volver a presentar. Pues bien, amigos, tenemos novedades importantes en este sentido, las voy a contar ahora mismo, pero antes os quería poner también, porque retomando la pura actualidad, ese terrible accidente que se llevó a cabo en El Salvador, en el helicóptero fatídicamente siniestrado, como bien sabéis, Bukele pidió ayuda a la comunidad internacional para que mandasen investigadores de alto rango para que pudieran esclarecer realmente en qué condiciones se produjo ese accidente, porque hay elementos bastante sospechosos, ya los hemos traído también en el canal, que si por lo visto el helicóptero no era el que se suele utilizar en ese tipo de transportes de presidiarios peligrosos, que si los dos pilotos que estaban a cargo de la aeronave tampoco eran lo suficientemente experimentados como los que se suelen usar en ese tipo de misión. Pues bien, Estados Unidos ya ha confirmado que va a brindar esa ayuda. Nos trae un reporte el tiktoker Carlos Eduardo Espina, porque dice que nada más y nada menos que Joe Biden le ha ofrecido ese apoyo logístico y de peritaje a Bukele. Vamos a verlo. Noticia de última hora: el gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Joe Biden, acaban de informar que le estarán brindando apoyo a Nayib Bukele y al gobierno de El Salvador para investigar el accidente de helicóptero que cobró la vida de 9 personas el día de ayer, entre ellos varios integrantes de la Policía Nacional de El Salvador. Y es que a través de un comunicado en redes sociales, el gobierno estadounidense anunció que estará apoyando a El Salvador en estos momentos dolorosos, ya que a petición del presidente Nayib Bukele, un equipo de investigadores de accidentes aéreos del gobierno de Estados Unidos llegará al país en los próximos días para apoyar a las autoridades salvadoreñas en la investigación del trágico accidente que cobró la vida del director de la Policía Nacional de El Salvador, el comisionado general Arriaza Chicas, y sus acompañantes. Y pues la verdad me alegro que Estados Unidos está apoyando a El Salvador para investigar esta situación. Esperemos que lleguen al fondo de lo que realmente sucedió y que en paz descansen los fallecidos. Pero bueno. Pues ahí está, amigos, buenas noticias, que esté creciendo esa sintonía entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, porque qué duda cabe que hay todavía muchas interrogantes sobre ese accidente, y una investigación clara, precisa y rotunda nos tiene que aclarar un poco las cosas de qué es lo que ha ocurrido realmente. Y ahora sí, vamos ya con ese tema también importantísimo del día: el futuro de El Salvador. ¿Quién va a ser el presidente en 2029? ¿Se mantendrá Bukele? Esto parece que no, porque, insisto, el mismo Bukele lo dijo en la entrevista que le hicieron en Time, que en 2029 acaba su mandato, pero lo que citó en esa entrevista, amigos, es que no iba a continuar, aparte de porque no se lo dejaba la Constitución, porque había llegado a un acuerdo con su esposa, es decir, con Gabriela de Bukele. Entonces, en esta línea, amigos, ha habido una petición que le han hecho a la diputada Alexia Rivas, ahora lo vais a ver en imagen, porque le piden a Gabriela de Bukele que reconsidere esa decisión que ha tomado junto a su marido para que siga al cargo del país, por lo menos durante otra legislatura más. Vamos a verlo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Un placer. Un placer es mío. Le quería decir unas palabras. Bueno, de hecho, un favor, ¿verdad? Que si usted le puede decir a doña Gaby que deje que nuestro presidente vuelva a reelegirse. Yo creo que todos queremos que el presidente vuelva. Hay que convencer a la primera dama que le dé permiso al presidente de que se vuelva a reelegir. Dígale que sí lo anhelamos bastante, que el pueblo lo anhela mucho. ¿Y ustedes qué dicen? Sí. Pues ahí lo tenéis, amigos. La verdad es que hay bastante clamor popular. Yo ya he visto en redes sociales también muchas peticiones a Gabriela de Bukele diciendo que por favor que le deje a su esposo continuar al frente del país. Al final, evidentemente, yo creo que no es ni que le deje ni que no se lo permita a ella, evidentemente, porque es una decisión que han llegado los dos de mutuo acuerdo. Evidentemente pueden pasar muchas cosas de aquí a 2029 y yo lo que estoy seguro es que Bukele tendrá un plan para dejar el país en buenas manos. E insisto, todavía a día de hoy tampoco descarto al 100% que él no continúe, porque ya hicimos ese reportaje donde había varias vías legales que podrían permitirle al presidente revalidar su mandato durante unos cuantos años más, y tampoco me parece nada mala esa iniciativa de que estuviese un hombre de su absoluta confianza, uno de sus hermanos o su esposa, al cargo del país y que después él volviese a retomar también la presidencia, incluso con las ideas más frescas, después de haberse tomado un periodo de reflexión, que eso también le va a convertir en una persona todavía con mucha más sabiduría y que nos llevaría al país al siguiente nivel. Pero amigos, ponedme vuestra opinión en los comentarios, qué os parece esta petición que le hacía esta señora a Alexia Rivas para que se la traslade a Gabriela de Bukele y que le permita a nuestro querido Nayib seguir 5 años más al frente del país. Y me quería despedir, amigos, pero primero os voy a poner un reportaje que le han hecho en la televisión estadounidense, en CNN, pero en su versión en castellano, que se emite desde México, donde cuentan con un analista argentino llamado Santiago Boglione, en el que hace un análisis de qué es lo que está sucediendo en las cárceles de El Salvador y cómo este fenómeno, que yo creo que está trascendiendo todas las fronteras, hay muchos países que quieren copiar lo que estamos haciendo nosotros para aplicarlo en sus respectivas realidades. Vamos a verlo. Buenas tardes. Inevitablemente la región está mirando lo que pasa en El Salvador. Recordemos que El Salvador era uno de los países más violentos del mundo. América Latina es la región más violenta del mundo. Y de pronto, de 2022 a esta parte, el presidente Bukele ha implementado una serie de medidas que han convertido a El Salvador en un lugar al que todos quieren parecerse, sobre todo en su tasa de homicidios. Recordemos que hoy El Salvador tiene la tasa de homicidios más baja de América Latina, solo superada por Canadá. Entonces, bueno, inevitablemente ponemos la lupa, nos preguntamos cómo han hecho, qué ha pasado, qué medidas han tomado. Y bueno, intentamos conocer de primera mano qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué podemos traer a nuestros países. Ahora, la crítica es, sí, todo eso que has mencionado, doctor, pero a un costo muy alto en cuanto a derechos humanos. Efectivamente, ¿no? Las controversias aparecen, las denuncias aparecen. Bukele ha encarcelado a 80.000 pandilleros, casi el 2% de la población salvadoreña. El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Son números que, insisto, ¿no? Hay que mirar con detenimiento, hay que ver qué costo ha tenido esto para El Salvador, qué costo en términos de derechos, insisto, ¿no? Y tratar de ver qué sirve, qué no sirve, qué se puede aprender, qué se puede desaprender de alguna manera de esto para traer a nuestros países. Las críticas aparecen, pero insisto, la situación de El Salvador es por momentos ha sido por momentos una situación muy parecida a la situación del resto de América Latina. A nivel carcelario, América Latina tiene o atraviesa una crisis. Perdón. Sí, adelante, por favor, de la crisis carcelaria en la que estamos. Pero yo te iba a mencionar también las grandes diferencias que hay en el modelo de gobierno entre El Salvador y, por ejemplo, Argentina, que es una república federal. El Salvador no tiene esa característica, es una república centralizada, unificada. En México también tendría complicaciones como para adoptar un modelo similar, ¿no?
Exacto. La situación carcelaria de América Latina es muy heterogénea, ¿no? No es lo mismo lo que pasa en las cárceles de México, lo que pasa en las cárceles, por ejemplo, de Ecuador, lo que pasa en las cárceles de Colombia. Hemos visto este año crisis realmente significativas. El caso ecuatoriano, donde el crimen organizado ha tomado cárceles y ha paralizado literalmente un país. El caso colombiano también es similar. Pero a pesar de las diferencias en América Latina, hay cosas o hay elementos que igualan a nuestros países. Y cuando hablo de elementos que nos igualan, me refiero, siempre hablando en términos penitenciarios, me refiero, por ejemplo, a la comodidad o los privilegios que gozan algunas personas privadas de su libertad estando en prisión. Es común ver a los jefes de los grupos criminales viviendo con muchas comodidades al interior de las cárceles. Es común verlos con mayores derechos que el resto de los reclusos, y esto es algo que de alguna manera iguala a todos nuestros países. Lo mismo con el accionar de los grupos criminales y cómo gerencian la criminalidad y la violencia en las calles de nuestros barrios, en nuestros países. Es muy común que el crimen organizado se organice al interior de las prisiones y desde las prisiones coordine y gestione la violencia en las calles. Pensemos, por ejemplo, en los casos del primer Comando Capital o el Comando Vermelho en Brasil, dos grupos muy fuertes, dos grupos criminales muy fuertes que se han organizado desde la cárcel. Bueno, todo esto de alguna manera que ocurre en la región también ocurre en la Argentina, y por eso digo, es pertinente poner la lupa en el sistema penitenciario de El Salvador para ver qué puede funcionar y qué no puede funcionar en la Argentina. Sí, creo que eso es lo importante, ¿no? Ver si hay algo que aprender de El Salvador, que es, quizás está donde apuntas, que es básicamente la gestión del sistema carcelario, para no meternos en diferencias que entre códigos penales federales o locales, que es mucho más complicado. Insisto, un modelo similar en Argentina o en México tendríamos que hacer reformas constitucionales muy complejas, pero la gestión del sistema carcelario en sí mismo sería como para analizar, doctor. Exacto. En América Latina tenemos una tasa de reincidencia que no es alta, ¿no? Pero sí sabemos que el delincuente amateur, aquel delincuente que ingresa por primera vez a la cárcel, va a estar en la cárcel con delincuentes con un extenso prontuario, convirtiéndose las cárceles en universidades del delito. Y esto es algo transversal, no importa si es una cárcel federal, provincial o estadual. Entonces, más allá de los sistemas penitenciarios, más allá de la situación de cada país, tenemos estos elementos en común que también requieren abordajes comunes y aprendizajes de lo que está pasando en otras geografías. Bueno, amigos, pues ahí está ese reportaje. Ponerme qué opináis en los comentarios, tanto de esto que han dicho en la televisión estadounidense, en la CNN, como de esa investigación que están llevando a cabo ya desde parte de un equipo especial de Estados Unidos, y sobre todo de esa petición a Gabriela Bukele para que Nayib siga como presidente del país en 2029. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.